Cordial saludo. En nombre de los autores voy a presentar el trabajo titulado Pluviómetro electrónico para un nuevo sensor móvil. Las lluvias en una ciudad pueden ocasionar daños materiales y generar riesgos para la población. Por eso es importante implementar medidas de prevención y mitigación de ese riesgo. Estas medidas deben ser tomadas en función de un análisis de los datos recolectados por la red de sensores ambientales. El pluviómetro es un instrumento empleado para medir la lluvia. Estos son ubicados en puntos fijos. La mayoría de los pluviómetros miden la cantidad de agua que cae, teniendo en cuenta una cubeta basculante. Se va llenando una cubeta y se va vaciando a medida que bascula de un lado a otro. La frecuencia de oscilación de esa báscula determina la cantidad de milímetros de agua que cae. Para dar cobertura a una ciudad se necesitan instalar diferentes puntos de estos pluviómetros. Este trabajo presenta una solución basada en un diseño de un pluviómetro electrónico que es capaz de medir la cantidad de agua que cae mientras se desplaza por la ciudad. Para desarrollar este prototipo, se realizaron dos etapas. La primera, diseño y construcción del sensor y el traductor. La segunda es la conexión del pluviómetro a la Internet de las cosas. En la primera, lo que se hace es diseñar un recipiente, el cual recolecta el agua de la lluvia y en la parte inferior tiene un agujero. Dentro del recipiente hay dos barras de cobre separadas a una distancia de 1 centímetro. Esas barras de cobre están alimentadas a un amplificador operacional y a una potencia, a un voltaje DC. Al estar en contacto con el agua se generan una diferencia potencial que es convertida por un conversor análogo digital mediante un modelo matemático. Se puede determinar la altura en función del voltaje. Posteriormente, en la Raspberry se implementa un algoritmo que soporte la movilidad. El algoritmo comienza en resetear el tiempo en que inicia la medición, toma la coordenada, calcula la altura en función del voltaje, calcula la velocidad con que sale el fluido en función de la altura, calcula el caudal en función del aire del orificio de abajo. Posteriormente, el carro se está en movimiento, determina si se ha movido más de 50 metros. Si no se ha movido, continúa haciendo las mediciones y genera un vector de mediciones. Una vez que llega a los 50 metros, él calcula el promedio del caudal. Si asumimos que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿sí? Podemos determinar el caudal en ese punto a partir del caudal, el tiempo de medición y el área del orificio 2, que es por donde entra el agua. Podemos calcular los milímetros de agua. Después de esos milímetros de agua, son almacenados en una subtrama que posteriormente es concadenada con la medida de los otros sensores del proyecto MACRO, que es un nuevo sensor móvil, el cual también puede sensar temperatura, presión, eh, eh, material particulado y oxígeno. Para su conexión, en la etapa 2, se diseñó una arquitectura de comunicaciones, que es la siguiente. El nuevo móvil sensor se conecta a una estación base mediante la tecnología SBIT. Esa estación base tiene una Raspberry que representa la puerta para Internet, el cual publica la trama mediante el protocolo de MQTT, protocolo utilizado para el Internet de las cosas, publicación y suscripción, a través de un broker. El que utilizamos fue Mosquito. El broker Mosquito es encargado de enviar a los usuarios que están suscritos a esa variable o a esa coordenada. También los datos son almacenados en una variable, en una base de datos no relacionada como es MongoDB, el cual permite después de un tiempo acceder a los registros almacenados y guardados. Se realizaron varias pruebas. La primera fue probar el sensor del traductor con una agua cantidad, controlando la cantidad de agua que cae del pluviómetro, y se observa un error del 8.5 y se probó la conexión desde que envía el nuevo sensor hasta que es vista por la interfaz del usuario. Esa interfaz se desarrolló en JavaScript y por medio de un WebSocket permite la conexión y el envío de mensajes en formato MQTT.
a la aplicación. Como principal conclusión, se puede decir que es posible construir este pluviómetro que soporte la movilidad, y con este pluviómetro se puede dar cobertura de monitoreo a toda la ciudad con menos unidades sensitivas. Pero estas unidades sensitivas están en movimiento. Muchísimas gracias y están los correos de los autores para si tienen alguna pregunta.